Hola, soy Relfon, @Relfon en las redes sociales y este es mi podcast grabado en movilidad, podcast que podéis escuchar en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Amazon, creo que también está, sí, en Amazon Music, en Apple Podcast, lo he dicho ya, bueno, estoy en todas partes, total, hay que escuchar más podcasts. Si tenéis un ratito para verlo en YouTube, podéis verlo en YouTube, que es donde lo cuelgo en vídeo, pero la mayor parte, mis podcasts, menos aquello que hice en Twitch, que hicimos en Podcaster Chat, pues está todo se encuentra en podcast. ¿De qué voy a hablar hoy en este podcast? Bueno, lo primero, para los que estáis viendo en vídeo, estoy grabando con una nueva vista en la que llevo la cámara en el cuello. Espero que así se mueva menos, porque cuando lo grabé en la cabeza, pues no sé, yo entiendo que la gente pues se puede llegar a marear. Entonces siguiendo con la racha de podcast, pues lo voy a hacer pues grabado de esta manera y pues eso, en los comentarios, agradecer los comentarios. Sé que soy muy pesado diciendo que me comentéis, pero bueno, necesito un poco de interacción, de opinión, ¿vale? Porque claro, o sea, yo ya lo digo siempre, mi opinión no es Dios, o sea, necesito, opinión de los demás pues para clarificar si lo que hago está bien o no está bien. Hoy voy a hablar en este podcast de ahora, no sé si grabaré luego otro o tal, depende cómo me dé el día. Hace muy mal día, igual luego se pone a llover, porque bueno, estaba chispeando. Entonces hoy voy a hablar de un podcast que he escuchado esta mañana. No es un podcast para criticar a otro podcaster, ni mucho menos, es un podcast de Ernesto Acosta. Como lo pienso, lo digo. Dudo al decir el nombre del podcast, porque como va cambiando, es como Yoyo Fernández, que tiene 500 podcasts y va cambiándolo y ha pasado por tantos, pues ya dudas de si lo dice bien o mal. Entonces ha grabado un podcast, bueno, yo lo he escuchado hoy, viniendo para acá he oído el suyo y luego he oído el de Guipollas. Me quedan 10 minutos de Guipollas, ahora cuando termine de grabar este podcast, pues continuaré escuchándolo, porque yo lo que hago cuando voy trabajando pues es escuchar podcast. Menos este ratito que voy a estar grabando esto, el resto de horas, las 4 o 5 horas que me tiro, pues me entretengo escuchando podcasts de otras personas. Ese podcast de Ernesto lo que viene a decir es que en Twitter ha visto un comentario de alguien criticando la forma de hacer podcast, indicando que los podcasts deberían de alguna manera de tener unas reglas que los podcasters deberíamos de cumplir, porque dice, supongo desde su opinión de podcaster, que le debe un respeto al que le escucha. O sea, a ver, él ha dado su opinión, Ernesto, y ahora voy a dar mi opinión sobre el otro, no sobre lo que ha dicho Ernesto. Yo en lo que ha dicho Ernesto estoy de acuerdo, sobre todo en la última de que se va a pasar las recomendaciones por el forro del Arco del Triunfo, más o menos. Pero bueno, ahí lo tenéis, como lo pienso lo digo para que lo escuchéis, aunque si me escucháis a mí seguramente también lo escucháis a él, porque solemos estar más o menos en los mismos grupos. Bueno, no, él está en más grupos de linuseros y eso. Pero a ver, lo que dice este caballero, que el podcaster como creador de contenido le debe al usuario, le debe al escucha un respeto, pero no dice un respeto como de no faltarle insultándole, no decirle, pues tú, los que me escuchas son todos un atajo de... No. Ese hombre se refiere a que los podcasters deben de medir sus palabras, deben de reglar su contenido, seguir unas reglas de contenido para satisfacer a la mayor cantidad posible de escuchas. Vamos aquí, porque dice que se lo debemos, al escucha. A ver,
yo estoy de acuerdo en esto, en que esto no es así. Y os voy a dar mi punto de vista. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir porque he empezado a grabar, porque esto se graba le digo que empieza a grabar con la voz, y no sé por qué, si he tocado yo algo, pero imposible, se ha parado en los 5 minutos y estoy volviéndolo a grabar. Pero bueno, vamos al tema del podcast, que me voy. Ya estoy violando las reglas del podcast. Bueno, este señor insinúa que se le debe un respeto como figura ahí que tienen un altar al escucha, que el podcaster debe de obedecer unas reglas y hacer un contenido acorde a esas reglas. A ver, yo cómo veo el podcasting, cómo veo el podcast, ¿vale? Yo no soy... A ver, tenemos el cachondeo siempre de podcaster de éxito y supongo que se entiende el cachondeo, ¿no? O sea, yo hago podcast por satisfacción personal. ¿Qué quiere decir por satisfacción personal? Quiere decir que yo no hago esto porque me quiera hacer millonario, que yo no hago esto porque alguien me obligue, que yo no hago esto porque le deba nada a nadie, ¿vale? Lo hago por mí, primero por mí, después por mí, tercero por mí, y si hay algún daño colateral, último, por el que me escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este podcast y en los podcasts que escucho, quiero ver y oír a una persona real. No quiero que satisfaga mi fantasía. O sea, yo no, cuando escucho un podcast, no quiero oír una serie de televisión con un tío que yo me haga en la cabeza la imagen, una tía, de que es así o asá. No, quiero una persona real que, si por ejemplo me está comentando un tema de tecnología, lo haga de manera natural, lo exprese con sus palabras. Si se equivoca, se ha equivocado, que diga las cosas como las piense. Y en YouTube lo mismo. O sea, yo cuando veo a alguien que intenta hacerse un canal de YouTube y los ves que dice, hola amigos, no sé qué, imposta la voz y se pone así como queriendo ser más falso. O sea, es más falso que un duro de 4 pesetas, como diría. O sea, no puedes hacer eso. A mí no me gusta. A mí no me gusta ver a alguien o sea, quiero ver una persona real. Quiero que salga alguien y que diga las cosas pues como las piensa, como las siente. Y si no me gusta el contenido, pues no lo voy a ver, no lo voy a escuchar, me voy a desuscribir, lo que sea. Y yo espero que la gente haga conmigo lo mismo. Que el que esté escuchando mis tonterías le entretengan. Si le entretiene, bien. Yo pido opinión, por ejemplo, ahora cuando estoy grabando estos podcasts y los estoy haciendo también en vídeo, no porque quiera satisfacer la necesidad de ellos, sino por yo intentar hacer la mejor manera posible, pero al final voy a hacerlo como a mí me rote los huevos. ¿Entendemos? O sea, yo puedo pedir opinión, yo atenderé todas las opiniones de toda la gente, cogeré esto de aquí, aquello de allí, agradeceré los comentarios, pero al final la decisión de cómo hacer el contenido va a ser mía, porque primero me tiene que satisfacer a mí. O sea, y no es un tema de egoísmo, es un tema de que yo esté contento, porque si yo no estoy contento con lo que hago, si a mí no me satisface ver lo que yo hago, no voy a querer hacerlo. Os voy a poner un ejemplo. El otro día, cuando grabé el podcast del aire me lleva, al principio yo le dije que empezara a grabar y empezó a grabar y estornudé, y luego cada vez que intentaba empezar el podcast, intentaba decir lo de soy Rel Fontal, pues me picaba la nariz, estornudaba. Entonces, como ya habían 3 o 4 veces, a la quinta me salió. Luego cortas el vídeo y ya está. Pero claro, luego yo cuando lo vi editado vi que parecía que estaba desganado. Claro, falta el contexto de las 5 veces que yo intenté, y eso los podcasters lo hacemos mucho. Empezamos a grabar y estamos diciendo una cosa o cualquier cosa y de repente decimos, esto no lo voy a publicar porque esto
no le va a interesar a nadie. Y no, es un error. Hombre, si estás diciendo nada más que gilipolleces y tú consideras que para ti son gilipolleces, bien. Pero si te equivocas, si tal, eso está bien que se quite, ¿vale? No ya como una regla, sino como una regla de satisfacción para ti mismo de hacer una cosa bien. Pero porque yo esté tratando un tema y yo tengo una opinión y termine de grabarla y piense que a la gente le va a molestar, que la gente se va a desuscribir, que no va a querer volverme a escuchar, entonces para eso yo no grabo podcast. O sea, yo el podcast lo grabo para entretenerme yo lo primero, haciéndolo, por la satisfacción de hacerlo, y si luego hay gente que dice, mira voy a escuchar a ver lo que está diciendo, o me resulta simpático tal, y si me odias, como hay muchos que me odian, que yo sé que, como dice Moisés, que es que hay gente que les molesta mi tono de voz, que les incordio, pues todos esos se pueden ir a tomar por culo. O sea, no, si estás en ese grupo, lo siento. O sea, lo siento, pero todo aquel que no le guste mi contenido, pues con no volverlo a ver, es así de fácil. Y el resto, los que están viéndolo, pues bienvenidos son y nos vamos a llevar de puta madre. Y yo voy a agradecer sus comentarios, voy a contestar a todos los comentarios que me hagáis en iVoox, en Apple Podcast o que hagáis en YouTube. ¿Por qué? Porque hay una interacción social. O sea, yo lo hago por satisfacerme a mí mismo, pero si en el camino, como efecto colateral, le gusta a alguien más y le entretiene, yo encantado. Si yo opino sobre un tema y alguien me dice, pienso igual que tú, yo encantado. Si yo hablo sobre un tema y alguien me dice, me pareces un gilipollas, y yo opino lo contrario, yo encantado de que tú pienses eso, porque me demuestra que al insultarme te ha picado, te has molestado, y que me da absolutamente igual. O sea, es el tema hater, ya lo trataré en otro podcast, que parece mentira que hasta cualquier persona puede tener un hater. Pero bueno, a lo que vamos, que si tú estás pensando en grabar un podcast, yo os animo a que grabéis podcast. No os tenéis que preocupar de si le voy a gustar a Pepito, de si le voy a gustar a Juanito, de si voy a tener millones de escuchas o de visualizaciones. Igual hay alguien que vea estos vídeos, escuche estos podcasts y se piense que yo estoy haciendo esto por hacerme millonario o por... No, chiquillo, estás muy equivocado. Yo este contenido no lo estoy haciendo ni por hacerme millonario, ni por entretenerte a ti, ni por causarle satisfacción a la mayor cantidad de gente. Lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo, ¿vale? Que a mí lo que me gusta, resulta que hay gente que le gusta y le entretiene, de puta madre. Agradezco que lo oigáis, os doy las gracias, pero yo no puedo obligar a nadie a que le guste, ¿me entendemos? Pues eso. Y el podcaster que piensa que debe de hacer lo posible por satisfacer a los demás, que tiene que cambiar su opinión o ser políticamente correcto para que los demás le escuchen y que con eso conseguirá más escuchas, pues puede ser. Yo he conocido podcasters, he visto podcasters totalmente falsos que se piensan que están haciendo y me parece muy bien. Si es feliz así él, no hay problema ninguno, pero yo no. O sea, yo me da igual tener solo 100, 400, 500 escuchas, porque sé que esas 500 que me están escuchando, o sea, les gusta a los que están escuchando, porque si no se iría, ¿entiendes? Que hay veces que es mejor tener 500 que le guste lo que estás haciendo, que tener miles y miles ofreciendo lo que ellos quieren escuchar. De eso tenemos ejemplos en la radio, en la televisión, pero esto es podcast y yo considero que el podcast debe de ser un entretenimiento que se base
Pues en que la persona que está haciendo ese podcast sea ella misma. Y es mi opinión, no tiene por qué ser verdad, ni tiene que ser la única, ni tiene que ser la vuestra. ¿Vale? Yo creo que el problema de esto es que lo estoy grabando y me doy cuenta que cuando grabo así me voy más por las nubes. Quiero decir, quiero expresar la idea, pero no hago nada más que dar vueltas sobre el tema. Entonces todo eso lo tengo que pulir. Lo tengo que pulir porque cuando estás haciendo un podcast, pues yo lo que hago, explico el truco, me pongo 4 o 5 temitas. Pues quiero hablar de esto, de esto, de esto. Entonces cuando estás grabándolo solo, sin estar conduciendo, sin estar tal, estando en un sitio, pues lo sigues más fielmente. Cuando se trata de dar una opinión, pues puede pasar lo que me pasa a mí ahora, que empiezas a liarte, igual te repites, pero bueno, la idea es esa, que yo esto lo hago por divertirme, lo hago porque me cause primero una satisfacción personal. Si en el camino estropeo a alguien y resulta que le gusta mi contenido y le entretiene, pues bien, hasta ahí. No voy a adecuar mis opiniones, no voy a intentar ser lo que no soy, porque lo primero es que no me juego nada en ello, o sea, no vivo de esto, ni voy a vivir de esto. Entonces, es así. Si tú pretendes, yo entiendo que haya gente, que haya podcasters y que haya youtubers que como quieren vivir de esto, igual piensan, pero yo creo que están equivocados. O sea, yo pienso que si dejan de ser ellos mismos, al final la gente se da cuenta y deja de verle, no pasa nada. Yo el consejo que doy desde aquí, que tengo en un vídeo 50, 60 visualizaciones, es que seas tú mismo, porque es lo que yo quiero ver. O sea, cuando yo voy a ver un vídeo de YouTube, yo quiero ver un tío real, una tía real, que si me está enseñando un teléfono, me lo enseñe y no sea una marioneta. O sea, cuando quiero ver series, ya me pongo el Disney o ya me pongo el HBO Max, pero cuando quiero ver YouTube o quiero escuchar un podcast, quiero escuchar a gente normal, gente contando sus cosas, gente que cuente cosas como las siente. No quiero escuchar sandeces inventadas para hacer que la gente les guste. Así que nada, este es el podcast de Relfon y hasta aquí lo que se daba. Madre mía, la que ha dado de sí a hablar de lo de las reglas, que al final no he dicho nada de las reglas del podcasting, pero yo creo que ha quedado claro. Gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de Relfon.